Mi nombre es María José Salgar, yo soy médica oftalmóloga, soy supraespecialista en uveitis, actualmente trabajo como uveóloga en la consulta aquí en Bogotá Láser y también hago parte del grupo médico de Bayer para para la región de países andinos y Centroamérica. Conflictos de interés los reporto naturalmente por el tema de que hago parte de Bayer. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. Ustedes van a ver que aquí hay varios perritos, son 5 en total. ¿Será que son iguales y son 5 o es el mismo y lo estamos viendo repetidos? Eso es principalmente lo que queremos nosotros demostrarles con el ojo rojo. El ojo rojo se puede ver igual, pero puede ser diferente y en todas las personas va a ser diferente y dependiendo de los diagnósticos, pues vamos a tener un ojo rojo diferente. Bueno, lo más importante es empezar por la historia clínica. Yo pienso que si nosotros hacemos una historia clínica muy aguda empezando, vamos a tener el diagnóstico en los primeros 2 minutos. ¿Y a qué me refiero? El paciente entra por la puerta y si nosotros estamos escribiendo en el computador, ni lo vimos. No sabemos si trae bastón, si está cojeando, si viene sentado en una silla de ruedas, si tiene una pierna o de pronto una prótesis. Entonces, siempre, digamos que mi invitación empieza desde que el paciente entra al consultorio. Necesitamos verlo. El motivo de consulta nos da el 70% del diagnóstico. El paciente les dice, tengo el ojo rojo desde ayer. Ahí ya tenemos mucha historia que necesitamos ver. Y por supuesto, pues ya vamos a ir ahondando en la historia clínica. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Le empezó ayer o le empezó hace un mes? Es completamente diferente. Todo esto nos va guiando a un diagnóstico. Si esto lo mapeamos desde el principio, vamos a lograr sacar a nuestro paciente con un diagnóstico adecuado. También pues tenemos que preguntarle si tiene asociado la pérdida de visión o si es visión borrosa. Los pacientes muchas veces no saben si es que están viendo borroso, por ejemplo, por lagrimeo o es que definitivamente perdieron visión o tienen un telón negro, como muchas veces dice. Eso es muy importante. Además, si ese ojo rojo duele o no duele o si hay otros síntomas, rasca, hay secreción, duele muchísimo, todas esas cosas son importantes. Con eso nosotros ya vamos guiando al paciente. Y aquí les dejo los antecedentes. Es indispensable saber los antecedentes del paciente. Un paciente diabético va a ser un paciente que si tiene ojo rojo, pues ya nos va indicando hacia qué debemos de pronto preguntar o qué debemos mirar. Y aquí nuevamente les pongo, siempre ver al paciente, vean a su paciente. Siempre les digo a los residentes, muchas veces la señora nos pone las manos encima de la mesa, no las vimos y resulta que tienen todas desviación cubital como si fuera una artritis. Y eso también afecta al ojo. Entonces es muy importante, yo pienso que el paciente, y voy a redondear esta idea todo el tiempo, el paciente es el centro y no solamente vemos ojos, no solamente vemos para ayudarle a ver mejor con gafas, estamos viendo una persona y es necesario verla como un todo. Vamos a ver el ojo rojo, que lo vemos ahí en la mitad, y sabemos que tenemos un ojo rojo. Pero acuérdense que, y ahí va también como mi recomendación, es mirar por estructuras. Siempre estar pendiente primero de la parte externa. Tenemos que ver si el paciente tiene esas lesiones, que son costrosas, de pronto que incluso llegan hasta la punta de la nariz o que están en la frente, la famosa culebrilla o el herpes zóster. Si el ojo rojo está asociado a eso que nosotros vemos, es importante. Y estas cosas se pasan y al paciente se le pasa a decirlas. Entonces, por ejemplo, yo tuve un paciente que llegó y él nunca me dijo nada, yo le hice un diagnóstico y cuando me paré a entregarle algo me doy cuenta que acá tenía muchas lesiones. Eso me cambió todo. Era un herpes zóster. Eso es lo más importante tener en cuenta. Después vamos para la córnea. Muchas veces en algunos sitios pues de pronto no contamos con lámparas de hendidura o no es tan fácil o la lámpara de hendidura no es tan chévere
o lo que sea, pero muchas veces podemos mirar la córnea, así sea con una linterna, podemos ver si está opaca, si está irregular, si está seca, podemos ver incluso las dendritas, y esto es demasiado importante tenerlo en cuenta, ser estructurados para saber que vemos todo el ojo. Y como les digo, no es necesario pues tener la lámpara de hendidura. Después entonces ya nos vamos a meter al ojo, la cámara anterior o el iris, si tiene neovasos. Entonces es un paciente diabético, tiene neovasos, hombre, ese ojo rojo pues probablemente esté asociado a un glaucoma neovascular, debe tener la presión bastante alta. Un paciente con ojo seco, el paciente de la artritis que tenía la desviación, si además de todo vemos que la córnea, porque muchas veces, como les decía, pues no vamos a tener todos los instrumentos y la fluoresceína, pero igual vemos un ojo que está seco, de esta forma se ve así nomás. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si es la señora de la artritis, pues quiere decir que todo está afectado en ese ojo. La cámara anterior, si está muy estrecha, pues definitivamente va a ser un glaucoma. Probablemente ese paciente está haciendo un glaucoma cerrado y el ojo rojo es por eso, pero entonces también hay que preguntarle, ¿le duele? ¿Le dan ganas de vomitar? Claro que sí. Y por supuesto, muchas veces no tenemos tonómetro o no tenemos tiempo para tomar la presión, pero siempre tenemos de referencia nuestros ojos, que afortunadamente están sanos, con el ojo del paciente, que seguramente está como una piedra. Eso ya le da a él un diagnóstico temprano, una remisión temprana y un tratamiento temprano que hace que vaya a recuperar su visión. Si ese paciente no se remite a tiempo, va a perder la visión y va a ser un paciente probablemente que quede con ojo único el otro ojo. Tenemos también las otras causas, y es a lo que yo vengo hoy principalmente, que son las causas inflamatorias o las enfermedades inflamatorias, principalmente la uveitis y la escleritis. No me aparecen las imágenes, ahí está. Principalmente la escleritis y la uveitis. También lo podemos ver a simple vista, una pupila que está completamente irregular, que se ve que está pegada, es una pupila que no es normal, que probablemente esté pasando por un proceso inflamatorio. Una escleritis, un área roja, nodular o no nodular sino plana, pero que el paciente se queja que le duele, eso también puede ser un ojo rojo. Entonces fíjense cómo tenemos varios tipos de ojo rojo, todos iguales a este, pero que si nos ponemos a ver el detalle o si preguntamos podemos orientarlos mejor y hacer un mejor diagnóstico. Vamos a hablar entonces principalmente de las causas de enfermedades inflamatorias, que es a lo que yo me dedico. Entonces vamos a hablar de la epiescleritis. La epiescleritis, como lo muestra aquí esta imagen, ustedes lo ven, la esclera, que es pues toda la pared blanca, y encima está este tejido vascularizado con unos plejos capilares, tanto profundos como superficiales. Cuando tenemos, y encima está la conjuntiva, por supuesto. Cuando tenemos una epiescleritis, todos estos vasos del plejo superficial se van a dilatar. Vamos a encontrar entonces un ojo rojo. El paciente no se queja de nada más. Ese paciente sí no le duele nada. No, yo amanecí y llevo un par de días con ese ojo rojo, pero nada más le pasa a este señor. Ustedes le preguntan, ¿le duele? ¿Le ha cambiado la visión? Nada, todo está perfecto. Se considera una inflamación leve. Se inflaman un poco los vasos. La mayoría de causas son idiopáticas, pero sí hay un porcentaje que puede estar asociado a enfermedad autoinmune, y ahorita lo vamos a ver en escleritis. Pero en este caso de la epiescleritis, usualmente se debe más a idiopático o relacionado con otras cosas. Cambios de temperatura, cambios digamos, como de locación, entonces no, que es que estuve en una fábrica donde había mucho polvo, todas esas cosas igual también pueden impactar. Es un cuadro leve, responde muy rápido a tratamiento tópico y no se asocia a ninguna otra alteración. Ustedes lo van a poder diagnosticar, incluso tratar en la mayoría de casos. Las escleritis sí son diferentes. Aquí en Colombia, y este es un estudio muy reciente que hicieron en el grupo de la doctora de la Torre, que es la
persona que más sabe de uveitis aquí en Colombia, encontraron que las causas de las escleritis aquí en Colombia sí se relacionan con las ya reportadas a nivel mundial. Las causas infecciosas son del 5 al 10%, las autoinmunes son el 40% y las idiopáticas son el 50%. Vean ustedes que el 90% de las causas de las escleritis son de origen inmune, porque esas idiopáticas igual las está produciendo el cuerpo contra el ojo. O sea, no tenemos una asociación de enfermedad autoinmune, pero sí es un cuadro inflamatorio que está produciendo el cuerpo. Entonces, vean ustedes cómo la mayoría de causas de las escleritis son de origen inmunológico. ¿Cuáles de estas 40% que son causas autoinmunes están asociadas a enfermedades? ¿O cuáles son esas enfermedades en las que lo vamos a ver? Vean ustedes, artritis reumatoide, la señora que está con los dedos torcidos. La vasculitis ANCA. La vasculitis ANCA es una vasculitis de pequeños vasos. Anteriormente se llamaba, hay varios tipos, pero la más frecuente anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener. Hoy en día ya como esos nombres de médicos nazis ya no se usan y ya no los queremos, entonces ahora se llama granulomatosis con poliangeitis. La granulomatosis con poliangeitis afecta principalmente los vasos pequeños del cuerpo, riñón, pulmón y todo el tracto respiratorio superior. Entonces estos pacientes van a tener zumbidos, cuando están muy avanzados hacen nariz en silla de montar, entonces la señora que llega con su nariz muy chata pues, y una escleritis, pues pregúntenles que probablemente está asociado a eso y ustedes se van a dar cuenta. O que les dicen, no, es que vengo de diálisis, ¿por qué viene de diálisis? ¿Qué le pasó a su riñón? El HLA-B27 es un antígeno que está presente en unas de las enfermedades, bueno, está presente también en personas sanas, hay que decirlo, pero está presente en enfermedades que son las espondiloartropatías, es decir, enfermedades autoinmunes que afectan principalmente las articulaciones de la columna lumbar y el sacro. Específicamente, la más asociada es la espondilitis anquilosante, que afecta esa parte y afecta a hombres jóvenes que normalmente cuando ustedes les preguntan que si hace ejercicio, él dice que sí, que con el ejercicio le mejora todo. Que con el ejercicio mejora el dolor de aquí y todo. Esos son nuestros pacientes y que si no hace ejercicio se siente tieso, que le duele todo. Bueno, ese paciente seguramente está haciendo una espondilitis anquilosante. La policondritis recidivante realmente, y esto lo pongo no porque estén en Colombia, esas son las 3 que hay en Colombia. En el mundo está artritis, vasculitis ANCA, policondritis recidivante, que es una enfermedad que afecta principalmente los cartílagos, aquí no es tan frecuente, y el lupus, que siempre está, pero vean que está en el último lugar, y a veces pensamos que autoinmune siempre es lupus. Entonces vamos a mirar las características. Las características, la escleritis es un paciente que llega con un ojo rojo, que le duele mucho, que muchas veces llega con un dolor de una muela. Es que me empezó primero el dolor de muela y yo ya he ido al odontólogo y me hizo de todo, pero yo sigo con el dolor y ahora tengo el ojo rojo. Ese paciente no puede dormir por la noche, lo despierta el dolor. Las escleritis en el 80% de los casos duelen y duelen bastante. ¿Pueden tener visión borrosa? Claro, estos pacientes pueden hacer además uveitis, hacer inflamación de la parte, digamos, intraocular. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre las escleritis y las epiescleritis se evalúan con la luz del día. Si el consultorio no tiene luz del día, sino solo luz artificial o lámpara, pues sáquelo un poquito y mírelo, porque realmente cambia. Cuando ustedes ven un paciente con escleritis en la lámpara de hendidura, no ven más que una dilatación de vasos. Pero cuando ustedes lo ven aquí sentados a la luz del día, van a ver una zona muy bien demarcada, roja, de dilatación vascular. Entonces, esa es la recomendación. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? La prueba de fenilefrina. Usualmente se hace con fenilefrina al 10%. Ustedes si tienen al 5%, que es el fotorretín, pues háganlo con el fotorretín. Son 10 minutos, se lo pone y a los 10 minutos el ojo está blanco menos la zona de la escleritis.
¿Qué pasa si es una epiescleritis? Va a aclarar también, se va a poner el ojo blanco. Entonces, si ustedes tienen duda de si es una epiescleritis o una escleritis o una conjuntivitis, de la cual pues no hemos hablado porque lo dejamos de lado, con la fenilefrina, conjuntivitis y epiescleritis aclaran, la escleritis no aclara. Esa es una ayuda que ustedes pueden tener si tienen las gotas en su consultorio. La clasificación de las escleritis es anterior y posterior. Anterior, pues todo lo que nosotros vemos, posterior, lo que está allá atrás. ¿Listo? Las más frecuentes, las anteriores, la difusa, es esa plana, ya las vamos a ver. Le sigue la nodular, le sigue la que tiene necrosis, es una urgencia, necesita una remisión urgente y no necesario para el oftalmólogo, necesita bolos de metilprednisolona que le van a poner en un servicio de urgencias. Y la escleromalacia perforans, que realmente es muy rara. Las escleritis posteriores son el 6%, muy poco frecuentes. Usualmente esas escleritis posteriores duele mucho el ojo al moverlo. El paciente prácticamente llega llorando y no puede subir ni mover los ojos. En el momento en que hace algún mínimo movimiento, le genera demasiado disconfort. Entonces ellos prefieren tener los ojos cerrados. Usualmente pues son mujeres jóvenes por el tema de las enfermedades autoinmunes y no es muy frecuente, pero además se va a presentar con desprendimiento de retina, va a inflamar el nervio óptico. Imagínense que la esclera esté toda inflamada hacia el nervio óptico, hace que todo se inflame ahí. Y eso lo vamos a ver también en el fondo de ojo. Afortunadamente no es tan frecuente. Bueno, finalmente las causas que ya las habíamos mencionado pues, están asociadas. Entonces miren aquí la escleritis anterior difusa. Es una imagen plana. El paciente tiene el ojo rojo. Ese sí es el clásico ojo rojo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver dilatación de los vasos superficiales y también de los vasos profundos. Usualmente, aunque el paciente llegue, cuando llega, ustedes ven todo el ojo rojo. Cuando lo dilatan, ese pedazo donde está más inflamado va a quedar delimitado. El resto del ojo va a aclarar. La nodular, pues vamos a ver un nodulito y vamos a ver los mismos vasos dilatados, tanto superficiales como profundos. Recuerden que duele mucho. Y este paciente que tiene el nódulo sí va a sentir que tiene un cuerpo extraño, pues porque al final tiene un nódulo en el ojo, entonces sí le está doliendo. Fíjense lo importante de esta imagen. Esta es una escleritis y miren lo que les decía, este paciente ya tiene la fenilefrina, vean que tiene una midriasis ya ahí como media por la dilatación. Fíjense cómo se delimita el área de la escleritis y vean cómo queda blanco el resto. Fíjense en este es un caso muy bonito, todas las fotos son mías. Es un caso muy bonito porque el paciente llegó y estaba así, perfecto, y uno no le veía nada. Cuando uno le decía que mirara hacia abajo y le sube el párpado, se daba cuenta de un nódulo muy grande que tenía ahí rojo. Y esa era la razón y el motivo de su consulta. Me duele el ojo, tengo el ojo rojo. Entonces, siempre mirar bien y ponerlos a mirar hacia todos los lados para poder evaluarlos como Dios manda. Pero ese caso específicamente se tapaba por el párpado. Si no hubiéramos subido el párpado, no hay cómo darnos cuenta. Bueno, la escleritis con necrosis no es tan frecuente, pero es una urgencia. Vean cómo sí se ve en la primera foto un área muy difusa, roja, pero también, si alcanzan a ver, tiene unas áreas blancas. Eso se llama un secuestro capilar, es decir, que ahí se está necrosando la esclera, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, ustedes lo ven aquí, bueno, con algo de fluoresceína porque ya lo habíamos puesto, pero fíjense cómo aún dilatado quedaba tan inflamado y tan rojo. Es una escleritis con necrosis. Fíjense que este paciente con tratamiento muy agresivo, porque son bolos de metilprednisolona, resuelve completamente el cuadro. Esto es una urgencia. Si no lo tratamos en este momento, ese paciente de aquí a unos días se va a perforar, porque finalmente
como que se derrite, se lleva la necrosis todo el tejido y lo perfora. Las escleritis infecciosas son menos frecuentes, usualmente están asociados, y aquí es muy importante su valoración, los lentes de contacto. Usualmente son pacientes o que han estado en cirugía o que han tenido un trauma o que usan frecuentemente y mal uso de los lentes de contacto. Sin embargo, pues no solamente esa causa. La causa más frecuente de la escleritis infecciosa es el herpes. Entonces, el paciente del herpes en la cara es importante tenerlo en cuenta. Hay otras causas, por supuesto, y en pacientes inmunosuprimidos vamos a ver de todo. Vamos a ver que asociado a escleritis, y ya lo decía, puede haber, por ejemplo, uveitis, que es cuando hay inflamación en cámara anterior, y puede haber también afectación a nivel corneal. Por eso es que la queratitis ulcerativa periférica, el 7% sí están asociados a escleritis. Ustedes ven un área de escleritis y un área de queratitis ulcerativa periférica. Usualmente está, como su nombre lo indica, en la periferia adelgazando. Esto, si no se trata, llega a esto. Es un paciente que llega perforado. Y véanlo ustedes que les llega este paciente y ustedes dicen, bueno, este señor llegó perforado, chao. Pero este paciente, uno necesita tratamiento ya. No solamente recubrimiento, necesita que le pasen bolos de metilprednisolona de forma urgente. Porque si yo lo recubro y no le he puesto los bolos de metilprednisolona, igual se va a perder el recubrimiento. Entonces es necesario empezar un tratamiento sistémico. Esos son pacientes usualmente con vasculitis ANCA. Listo, que uno los ve así. Los pacientes de artritis reumatoide a veces no hacen la queratitis ulcerativa tan periférica, la hacen más central, hacen un melting aquí central. Y vean cómo se ve de limpio. Uno jamás piensa en este paciente que es una infección. Vean ese ojo. No tiene nada, está completamente limpio. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso yo les decía, hay que empezar siempre evaluando de la parte de afuera a la parte de adentro. Vamos a hablar entonces de las uveitis. Hasta ahí las escleritis. Es importante tenerlas en cuenta, claro. Siempre las escleritis se tratan, no solo las de necrosis. Una escleritis severa como la del señor que la tenía superior necesita tratamiento sistémico. Ese señor tenía también ya alterado el riñón, tenía una vasculitis de pequeños vasos que se está tratando y que ha sido muy refractaria al tratamiento. Ya lo tenemos con biológico y por fin se logró estabilizar después de mucho tiempo. Estos pacientes necesitan tratamiento urgente. Entonces, en general, lo que dicen las guías y los especialistas a nivel internacional es que las escleritis siempre se tratan de forma sistémica y siempre se estudian. No se debería dejar ninguna que porque me respondió un poquito a esto, no, todas se deben remitir. Vamos a hablar entonces de la uveitis y que es otra de las causas de ojo rojo de enfermedades inflamatorias. La uvea, que viene del latín, viene de uva, ¿sí? ¿Por qué ellos dijeron que era uva? Porque yo no sé si ustedes en algún momento habrán visto un ojo cuando se perfora o cuando se visera, que toda la parte de adentro sale literal como si fuera oscuro, como uvas, más que morado, como cafecito, pero es toda la parte vascular. Entonces, los anatomistas de hace muchos años le pusieron uvea por esa razón. La uvea está compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Son tejidos muy vascularizados. Por eso cuando ellos lo veían en sus disecciones anatómicas, lo veían tan vascularizado y como si fueran coágulos de sangre, o sea, uvas. Las causas de la uveitis son varias. Y ojo, no todas las uveitis van a presentar ojo rojo. Ya les voy a mostrar algunas que sí. La uveitis, si no se trata a tiempo, es la tercera causa de ceguera en el mundo. Actualmente todavía
no se hacen los diagnósticos tan a tiempo. A nosotros que vemos las uveitis nos llegan demasiado tarde y muchas veces ya son pacientes con glaucoma o ya pacientes que no van a mejorar de ninguna forma, ya tienen una visión muy limitada. Entonces, la invitación es siempre las uveitis a tenerlas en el radar. Entre más temprano la diagnostiquemos, la remitamos y la tratemos, va a ser mucho mejor. Ojo que esto se los digo a ustedes, pero se los digo a los oftalmólogos también. A veces solamente empiezan a tratar con prednisolona tópica un año, 2 años, 3 años. No, eso no es de ahí. ¿Listo? Entonces, hay que siempre como priorizar a nuestros pacientes. Las causas son varias. Las causas en este caso de las uveitis son varias y de eso va a depender cómo se presenta también. Hay 3 causas que siempre debemos pensar en las uveitis. La tuberculosis, que en nuestro país sigue siendo una causa muy, muy frecuente. La sífilis, que después de la pandemia se convirtió en una causa muy, muy frecuente. Y la sarcoidosis, que afortunadamente es una enfermedad autoinmune, que afortunadamente en nuestro país no es tan frecuente. Hay, pero no es tan frecuente. Entonces vamos a ver que el mismo grupo de estudio de la escleritis aquí en Colombia lo hizo con las uveitis y detectaron que el 29.7% de los uveitis era idiopático. Antes se hablaba del 50%. Eso quiere decir que ahorita lo estamos diagnosticando un poco más a tiempo y logramos tener una asociación. El 16% son toxoplasmosis. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Colombia es prácticamente endémica en toxoplasmosis y es muy, muy, pero muy frecuente. A nivel, digamos, de los retinólogos, ya ni siquiera nos llega tanto a los que hacemos uveitis, le llega más que todo a los retinólogos. Y el HLA-B27, que es el que le comentaba que es el paciente joven del dolor de la espalda que le mejora cuando hace ejercicio, fíjense, es el 5.5% de las uveitis aquí en Colombia. De estas causas que ven aquí, bueno, la idiopática puede tener ojo rojo porque pues ahí tenemos de todo. Y el HLA-B27, que lo ven como tercera causa, es una de las causas más frecuentes de ojo rojo. Vamos a mostrar. Entonces, el grupo de uveitis internacional se dio cuenta que nadie sabía uveitis ni ellos mismos. Entonces pusieron a 3 pacientes y cada uno dijo una cosa diferente de los 3. Entonces decidieron como estadificar o hacer una nomenclatura para estar todos hablando del mismo idioma, porque la gente decía que sí tenía Tyndall, sí tenía Tyndall. Entonces nadie hablaba el mismo idioma. Hicieron el SON, que es la estandarización de la uveitis, de la nomenclatura de la uveitis. Y ahí le ponen a uno todo. ¿Cómo se clasifica? Principalmente la clasificación es anatómica. Una uveitis anterior, intermedia, posterior. La uveitis anterior, obviamente, pues toda la parte de la cámara anterior, el cristalino hacia allá. La uveitis intermedia, principalmente cuerpo ciliar y vítreo, y la uveitis posterior, la retina. Si ya me comprende todo, es decir, tengo una lesión en retina y además inflamó todo lo demás, es una panuveitis. Sí o sí tiene que haber algo en retina o coroides. Entonces ellos hacen estas clasificaciones, principalmente la clasificación anatómica. También ellos hablan de granulomatoso o no granulomatoso cuando aparecen ciertos acúmulos de células inflamatorias en unas partes del ojo, que ya lo vamos a ver. La lateralidad no es lo mismo que pase la uveitis en un ojo que en 2. Si yo estoy pensando en toxoplasma, probablemente vaya a ser un ojo. Si yo estoy pensando en sarcoidosis, probablemente son los 2. La aparición, si es súbita, insidiosa, si apareció como de repente, que sí pasa, como un herpes, por ejemplo, aparece de repente, el paciente de repente salió así, pero un paciente con un HLA-B27 de pronto dice, no, es que me empezó como una molestia, pero como que al otro día ya no, pero al otro día sí. Entonces, si es de aparición insidiosa o aguda. La duración, principalmente, si es persistente.
Y el curso vamos a ver si es aguda, recurrente o crónica, que siempre hablamos con el límite de 3 meses, aguda menos de 3 meses, crónica más de 3 meses. Y la actividad, entonces ellos hablaron de que si lo más importante en las uveitis es ver células inflamatorias en la cámara anterior, pues lo mejor de todo va a ser contar las células inflamatorias una por una y estadificarlos. Si tiene 15 o si tiene 25, le voy a dar unas cruces. Por eso ustedes van a ver que les ponen o ven de pronto en las historias o algo, Tyndall, 3 cruces, Tyndall, 1 cruz. La actividad es muy importante porque nos permite saber si está mejor o está peor y es a partir de esas cruces. Si yo inicialmente le puse 4 cruces y en mi control ya tiene 2 cruces, pues va mejor. Pero si al contrario estaban 2 cruces y yo le dejé no sé qué y ahora está peor en 4 cruces, pues hay que ver qué estoy haciendo. Entonces, granulomatoso o no granulomatoso. Granulomatoso, como les decía, son una serie de lesiones que están compuestas de células inflamatorias que pueden ser depósitos retroqueráticos que se llaman en grasa de carnero, porque literal se ve como si se hubiera ensuciado de grasa la córnea, ustedes lo ven aquí, que son grandes. Estos son los típicos granulomatosos, pero los depósitos retroqueráticos no siempre tienen que ser granulomatosos, pueden ser pequeñitos, pueden estar solamente abajo, pueden ser medianos. Estos son clásicamente los granulomatosos o en grasa de carnero. ¿Qué más vamos a decir para decir qué es granulomatoso? Los nódulos. Los nódulos pueden aparecer en el reborde pupilar, en el estroma o en el ángulo. Entonces vamos a tener los nódulos de Keppe, de Busacca y de Berlín, que son los del ángulo. Fíjense aquí, bueno, no sé si los alcanzan a ver, aquí están los nodulitos también en el iris. Esto clásicamente son las imágenes de una uveitis granulomatosa. ¿Ustedes lo podrían ver? Claro, esta córnea a simple vista es una córnea completamente opaca, pero que si ustedes se acercan van a encontrar esto. Es una uveitis. El Tyndall, famosísimo que les estaba diciendo, el Tyndall son las células inflamatorias, pero el Tyndall es un efecto físico. Es como cuando ustedes ven el video BIM y entre la luz, el haz de luz, ven todas las partículas de polvo del salón. Ese es el Tyndall. Entonces, fíjense ustedes aquí esta imagen. Es lo mismo, así lo vemos, este es el iris, la pupila, y aquí está la córnea. Así lo vemos nosotros. Ahí tendríamos pues 4 cruces. Estamos con muchísimas células, prácticamente incontables. Ponernos a contar, se supone que se hace de 1 milímetro con el haz de luz y te pones a contarlas. Y muchas veces nosotros sí la contamos, pero hay unos casos pues que son incontables y ya sabemos que está severo. ¿De acuerdo? Entonces, el Tyndall, por ejemplo, en mi caso, yo no lo uso. Yo uso células. ¿Por qué? Porque el Tyndall es un efecto físico y yo no sé si lo que hay ahí son glóbulos rojos, pigmento del iris, viscoelástico, silicón, el mismo vítreo en cámara anterior. Todo eso se puede confundir con las células inflamatorias. Entonces a mí me gusta poner células inflamatorias. Son blancas o grisecitas y las alcanzamos a ver. Puesto los que tratamos con gotitas y vuelven a los 2 días diciendo que con las gotas no sintieron nada, pues esos también. La aguda recurrente unilateral, esa es la típica del HLA-B27. Ya ahorita la vamos a ver. La aguda bilateral puede estar asociada, por ejemplo, puede ser idiopática, clásicamente, que es aguda y además en los 2 ojos. Puede estar asociada a fármacos y puede estar asociado de pronto a un síndrome que afecta también el riñón que se llama el TINU, que es uveitis y nefritis intersticial. La aguda hipertensiva clásicamente es el herpes. Si yo veo células inflamatorias y además veo una presión de 40, ese paciente tiene una uveitis hipertensiva y lo más seguro, porque es la primera causa, es la herpética. La crónica está asociada principalmente a pacientes con artritis idiopática juvenil.
Pueden ser niños que apenas se las vamos a diagnosticar o pueden ser adultos que ya tuvieron su artritis idiopática juvenil, pero eso es un diagnóstico para toda la vida. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Fíjense ahí, las celulitas, el ojo rojo. Pero entonces vamos a ver estas imágenes que son las típicas de un paciente HLA-B27, paciente de la espondilitis, el paciente joven que les cuento, llega con mucho dolor, mucha fotofobia, ojo rojo, y fíjense ustedes cómo ven, la córnea muy opaca y nivel de hipopión, fibrina, muchas células incontables, yo no veo nada. Y aquí, fíjense ustedes este pedacito que se remarca muy bien ahí en el borde de la pupila, este de aquí. Es fibrina. Esos pacientes hacen estos cuadros y es usualmente por HLA-B27. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Responden súper bien a los esteroides. A veces toca ponérselos inyectados, ya sea transeptales o subtenon, pero responden muy bien. Pero esos pacientes seguramente sí tienen una enfermedad autoinmune asociada y lo más probable es que sea una espondilitis anquilosante. Y tenemos la herpética, que es la clásica uveitis anterior hipertensiva. Y fíjense ustedes, estos depósitos retroqueráticos, esos ya no son en grasa de carnero, fíjense que están muy bien delimitados, son medianitos y lo vemos así, tiene células adentro y está con la presión alta. Ese es el típico cuadro de una uveitis por herpes. ¿Qué puede pasar en el herpes también? Que ustedes vean un leucoma. El paciente ya había tenido su queratitis herpética y ahí le quedó y justo detrás empiezan a salir los depósitos retroqueráticos. Eso es un herpes y siempre es muy importante tratarlo. Las uveitis intermedias son las menos frecuentes, pero ojo, que son las que con mayor frecuencia van a tener edema macular y van a tener muchas secuelas hasta pérdida de la visión. Y además las uveitis intermedias, como les voy a decir ahorita, hay unos tipos que se presentan más que todo en niños. Entonces, si estos niños los dejamos avanzar, van a ser adultos ciegos. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día, pars planitis no diagnosticadas y no tratadas. Yo necesito una angiografía panorámica que me permita valorar adecuadamente todos los vasos del paciente. Y fíjense aquí, si pasamos este círculo aquí, me quedo sin diagnóstico. Y fíjense que sí está haciendo vasculitis periférica. Entonces, es muy importante esta parte. Si ustedes tienen la oportunidad de remitirlo o nos podemos saltar un paso para que haga la angiografía antes de que llegue al retinólogo o al uveólogo, que desafortunadamente en este momento solo somos 15 en el país y 5 en Bogotá, pues nos llega muy poco, le llega primero al retinólogo. Las uveitis posteriores son el 16%, clásicamente toxoplasmosis. La toxoplasmosis es lo primero y lo único que debemos siempre sospechar, siempre que veamos depósitos retroqueráticos, puede ser granulomatoso. Y siempre es una toxoplasmosis en este país hasta que se demuestre lo contrario. Clásicamente la lesión en faro en la niebla que vemos, una lesión blanca con mucha vitreitis y mucha opacidad, y también tiene formas atípicas y hay que tenerlas en cuenta, pacientes inmunosuprimidos, y pacientes inmunosuprimidos no solamente VIH, pacientes inmunosuprimidos cada vez son más, pacientes oncológicos, que cada vez más tienen esperanza de vida y que tienen largos tratamientos con otras formas de quimioterapias. Entonces, ténganlos siempre, o pacientes con enfermedades autoinmunes, para no ir más lejos, también usan tratamientos que son inmunosupresores. Ojo con esos pacientes siempre tienen que prendernos una alerta y más si está inflamada. La panuveitis es esa que cubre todo el ojo. La mayoría de consultas mías que me llegan a mí son panuveitis y cuando yo voy a ver son uveitis intermedias o son uveitis anteriores, solo que ya tienen algunas complicaciones. Las panuveitis clásicamente es el síndrome de Vogt-Koyanagi, BKH. El BKH va a tener 4 fases.
La primera fase nadie se da cuenta, es como una gripa, pero es muy importante preguntarle a las señoras, usualmente son mujeres jóvenes bilateral. ¿Tuvo gripa? Sí, yo hace como un mes tuve gripa. ¿Listo? Cefaleas, o sí, tuve un episodio de migraña que me mandó a urgencias. La fase uveítica es la clásica, la que vemos granulomatosa con los nódulos, el iris completamente pegado o secluido y adentro en el fondo de ojo. Clásicamente esta enfermedad afecta la coroides, que vamos a ver pliegues en retina, desprendimientos de retina serosos. Esta enfermedad también en ese momento uveítico donde vemos el desprendimiento de retina seroso es de tratamiento agresivo, bolos de metilprednisolona. Si yo no lo trato a tiempo, este paciente queda ciego, va a quedar o con muy baja visión. Y ya entonces ya después este paciente me llega así, con los signos clásicos de la fase convaleciente, que son todas estas lesiones numulares, hipopigmentadas y un clásico signo que es el clásico de sunset glow, como de atardecer, porque uno entra al fondo de ojo y lo ve como muy anaranjado. Pueden hacer vitiligo porque esto afecta toda la parte de melanina del cuerpo y pueden hacer alopecia universal, estos son los párpados. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque no queremos que llegue a esto. Estos pacientes después hacen esta fase crónica recurrente y la única forma en que nos damos cuenta es por las células en la cámara anterior. Pero el paciente no debería llegar a esto. El paciente consulta cuando se le desprende la retina de ambos ojos. Ese paciente, si se demora más de 2 semanas en llegar a un tratamiento sistémico agresivo, llega a esto. Entonces, es indispensable que si llega a ustedes, se remita a tiempo. Y ojalá, y muchos, yo sé que, o sea, uno como oftalmólogo, uno confía mucho en algunos de los optómetras con los que trabaja. Entonces, si ustedes pudieran poner, a mí me llama la atención que es una mujer joven, con inflamación en ambos ojos, que yo le veo nódulos, ¿no será un BKH? Siempre pónganlo, porque ustedes pueden ser el que salve al paciente. Muchas veces los oftalmólogos no lo sospechamos, no es importante. Entonces, bueno, finalmente la imagen de los cachorritos para decirles que no todo, que parecen iguales, pero no son iguales. El ojo rojo es diferente, las diferentes causas, siempre va a ser diferente dependiendo de la causa. Aunque se vea igual el ojo rojo, son diferentes. Los mensajes para llevar a casa, siempre el paciente como persona, el paciente como un todo. Si solamente vamos a ver los ojos, estamos perdiendo más de la mitad de la consulta, estamos perdiendo más de la mitad del diagnóstico. Y es un diagnóstico que hace uno en los primeros 3 minutos. El ojo rojo tiene muchas causas, ya lo vimos, en este caso pues les presenté las inflamatorias, pero hay muchas causas. La prueba de fenilefrina es fácil, yo pienso que la mayoría tienen fotorretin, la mayoría tiene una fenilefrina en la cual pueda salir de la duda de una escleritis. Y lo que les he dicho todo el tiempo, un diagnóstico y una remisión temprana va a hacer que tengamos un tratamiento adecuado y a tiempo. Eso va a garantizar que el paciente no tenga complicaciones y mucho menos secuelas, que no lleguemos a esa tercera causa de ceguera, que es lo que queremos evitar y que yo pienso que si ustedes son 7,000 y nosotros 1,500, pues gran parte de la responsabilidad la tenemos aquí. Este es mi correo, si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.